Ay, Jorge, preocupada con todos estos escándalos que están pasando en el gobierno de Gustavo. Y que cobra otra cabeza muy importante, muy cercano al presidente Petro, Marcela. Carlos Ramón González, un hombre que le habla al oído al presidente Petro, que estuvo en el DAPRE y ahora en la unidad de inteligencia y ha dicho, me retiro. Y es otra cabeza que se retira a raíz del escándalo de corrupción de los últimos meses en Colombia. Ya vamos en la cuenta de por lo menos 4 funcionarios de alto rango del gobierno que se han tenido que ir por cuenta de este escándalo. Recuerde que ya antes había salido del gobierno no solo Olmedo López, sino Sandra Ortiz, alta consejera presidencial para las regiones. El escándalo cobró además la cabeza, como usted cuenta, de Carlos Ramón González, uno de las fichas clave del gobierno nacional, muy cercano al presidente Gustavo Petro y quien hasta hace poco estaba en el DAPRE, es decir, manejándole la agenda al propio presidente y los temas de mayor importancia para el país. El panorama y las implicaciones del escándalo con Catherine Ávila. El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le costó hoy al gobierno una nueva cabeza, la de Carlos Ramón González, íntimo aliado del presidente Gustavo Petro, exmilitante del M-19 y dueño y señor del Partido Verde, que hoy sale por la puerta de atrás con una renuncia anunciada por X por el presidente Gustavo Petro. La razón es señalado de dar la orden de entregar coimas al entonces presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, para buscar apoyos en el Congreso para las reformas. En una carta de 4 párrafos, el funcionario explicó que decidió hacerse a un lado para no afectar el proyecto del gobierno que parece desboronarse, una decisión que generó reacciones desde todos los sectores. Habla el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. El Estado tiene más de 100 entidades, 100 altos funcionarios, y por 1 o por 2 o por 5 no podemos manchar una gestión anticorrupción que se está haciendo desde todas las entidades, y yo respaldo la solicitud del presidente. Habla la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Es una persona que está cuestionada de haber direccionado la corrupción en este país, manejando la inteligencia, que ya venía con una serie de cuestionamientos en torno al chuzamiento ilegal de varios líderes de oposición, miembros de la fuerza pública retirados. La salida de González se suma a la de Sandra Ortiz, defensora del presidente Gustavo Petro y quien manejaba las relaciones con las regiones desde la consejería. Y aunque el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, también estuvo al borde de salir del gobierno, al parecer sus argumentos fueron más fuertes que los señalamientos en su contra por presuntamente haber presionado a Olmedo López para que recibiera alcaldes para entregar más contratos. 2 nombres más suenan en esa lista, el de Olmedo López, férreo defensor de Gustavo Petro, y el de Sneider Pinilla. Ambos hoy están destapando el ventilador de los escándalos que salpican a fichas claves del gobierno, entre ellos el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien salió de su cargo en el tercer remesón, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, César Manrique, director de Función Pública, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien parece estar decidido a atornillarse en su puesto, aun cuando se le acusa de direccionar contratos. Por ahora recibe el apoyo del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se cae Carlos Ramón González y también, obviamente, la entrevista esta mañana de Juan Roberto Vargas y de Ricardo Calderón, jefe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, muy dura y muy fuerte. El resumen concreto de la entrevista de Juan Roberto y de Ricardo hoy en nuestra emisión de las 7 de la noche en Noticias Caracol vale la pena, porque es el ministro de Hacienda el que está respondiendo. Pedro, ¿cómo vio la entrevista? Pues a mí me parece que Juan Roberto y Ricardo tienen esa investigación muy clara, ¿sabes? Clarísimo. Porque las contrapreguntas al ministro fueron bastante inteligentes, oportunas, y permitieron que los colombianos tuviéramos pues una aproximación distinta de las denuncias con el contexto del ministro. Pero a mí también me parece bastante osado por parte del ministro de Hacienda someterse a ese tipo de entrevistas, que yo creo en un tema tan delicado, pues hombre, yo sí hubiera preferido si yo hubiera sido asesor del ministro, prefiero la prudencia del ministro y no salir ante dos periodistas de la categoría de Juan Roberto y de Ricardo que le hicieron las preguntas como correspondía al ministro, y en muchos casos pues quedaron unos vacíos que yo creo, Jorge Alfredo, el ministro no supo llenar de una manera convincente, en mi opinión. Tía. Jorge, preguntémosle a don Álvaro primero, ¿qué significa para el gobierno Petro la salida de uno de los hombres más cercanos en medio de un escándalo de corrupción? Pues obviamente es un golpe grande para el gobierno, tía, porque es un funcionario importante, sobre todo porque
pues estuvo en la oficina vecina del presidente de la República durante casi un año. Esa cercanía pues es comprometedora para cualquier gobierno. Pero Petro está sorprendiendo en estos casos haciendo lo que otros gobiernos no hacían, que es pedir las renuncias a los funcionarios para que se defiendan por fuera del gobierno. Lo normal es que los presidentes salieran a apoyar a sus funcionarios. El caso más conocido, la exministra de las TIC del gobierno Duque, ni hablar el presidente Álvaro Uribe, que con casi 10 ministros y directores de departamento administrativo en la cárcel seguía sosteniendo su inocencia. Entonces está bien que Petro haga eso, y eso ayuda a pensar que si el presidente no está apoyando, pues posiblemente no sea consciente o no conociera de los hechos. El hecho de que sea tan cercano al presidente es complicado, pero hay antecedentes. Por ejemplo, 2 exsecretarios generales, o sea, el cargo que tenía González en el gobierno, durante el gobierno Uribe terminaron en la cárcel, 2. Y sin embargo, no se considera por eso que Álvaro Uribe fuera el determinador de esos delitos por los que fueron condenados. Entonces falta por ver, obviamente es un golpe político, pero en Colombia estamos acostumbrados ya a que la corrupción tumba funcionarios permanentemente. Gracias. Entonces, la diferencia aquí es que Petro por lo menos los está sacando del gobierno. Gracias, don Álvaro. La misma pregunta para don Pedro Viveros. ¿Qué opina don Pedro de la salida de Ramón? Pues a mí me parece, tía, que la salida se veía venir. ¿Y por qué? Porque el cargo que el señor Carlos Ramón González ocupa hoy, o ocupaba hasta hace unas horas, es el de Director Nacional de Inteligencia. Y él, en ese cargo, si seguía ejerciendo esas funciones, iba a entorpecer la investigación por parte de la Fiscalía. ¿Por qué? Pues porque la Central de Inteligencia o esta oficina tiene mucha información que podría eventualmente jugar en contra o a favor, como lo quieran mirar, del señor Carlos Ramón González. Entonces yo no creo que el presidente lo quisiera sacar. Creo que le tocó sacarlo para que no volviera esa investigación un poco más opaca de cómo está ya en este momento. Entonces me parece que por eso, por la justicia y por la transparencia, me parece muy bien que se haya retirado el señor Carlos Ramón González. Y por otro lado, pues esas implicaciones de esa renuncia van a tener interpretaciones políticas que van a ser desde un hombre muy cercano al señor presidente, como el fundador o el creador, o como lo quieran llamar, del Partido Verde en Colombia, quien dirige esa tendencia importantísima en este país y que yo hace unos días mencioné que se estaba desconfigurando de una manera muy fuerte ante la opinión pública por la cantidad de escándalos. El señor Carlos Ramón González es miembro de ese partido político, le repito, fundador, y me parece que eso también tiene unas implicaciones. Pero entonces usted no cree en el perdón que pidió el presidente el sábado y que ofreció las disculpas, ni cree que este señor se haya ido porque sí. Yo creo que usted no suena nada, ¿no? No, es que a mí, Jorge, vuelvo y le repito, el presidente de la República utilizó una palabra, un perdón, pero a mí me parece perdón que no es que y sacó a este personaje del gobierno, bueno, que es uno de sus más cercanos. Creo que lo sacó y entre otras cosas en la carta del señor lo dice, es que no lo digo yo. En la carta dice que él se va. ¿Es que quería que se quedara? No, yo no creo. Vale la pena. Y a mí se me hace que si hay un escándalo de corrupción, uno de los que está investigado, que es además carta cercana al presidente, que se retire. No es por carta cercana que se va, pero es que no la carta, alguien tiene la carta, léanla, ahí dice. El señor dice, me retiro para no entorpecer la justicia porque en mis funciones... ¿Y eso le parece a usted que no le cree? No, pues es que no lo sacó el presidente, se fue para no entorpecer la justicia. ¿Y esto está mal o qué? No, yo simplemente... No, yo no creo. Creo que deberían irse por responsables políticos. Yo creo que el presidente debió sacarlo hace rato, no ahora, para entorpecer la investigación que ya le abrieron formalmente el día de ayer. ¿A usted le parece que fue tarde? Pero pues es que muchas gracias, pero muy tarde. Pero es que el presidente echó un discurso el sábado y el señor se fue hasta hoy. ¿Cuándo hicieron la imputación de cargos en la fiscalía? El jueves. ¿Ayer?
Sí. Y entonces el señor se va hoy, ¿por qué? Pues porque le imputaron cargos, no porque tenga responsabilidad política según él. No, el presidente lo hubiera Si se queda sacado. malo y si se va también malo, ¿le No, parece a usted? lo que estoy tratando es de Malo, sí, contextualizar que el Malo, presidente de la sí. República, si hubiera tenido, digamos, una consecuencia en la responsabilidad política, lo hubiera sacado antes. Ya se salió, Pedro, ya salió. Pero se va, como lo dice en la carta, para no entorpecer la ¿Y justicia. entonces por qué tiene que ir? Pues, Jorge, porque va a decir le- soy culpable y me voy. ¿o qué? Le imputaron unos cargos. Tiene que a- esperar a Pero no investigar. fue a él, Pero- fue a pero- medio, Dios imputadísimo. mío. Pero está en la Pero, investigación. perdón, y el señor en la investigación, ¿qué dice la fiscal de este señor? pero- No, sí, pero No, digamos, no. formalmente No los Bueno, imputados pero- hasta ahora son pero las- Schneider y pero Olmedo. ¿cómo Se no? espera que la Pero- fiscalía llegue allá, Perdón, pero no me todavía da no lo pena ha cuando hecho. yo leo los alegatos de una fiscal Sí. ante un juez, pues para mí eso es una cosa muy seria. Y el señor que ocupa una función No, vuelvo. de investigador. Todos defendemos dentro del el tema. Estado colombiano. Estamos horrorizados con la corrupción. Pero esto que está pasando está bien, que se retire. Es uno de los hombres fuertes del Pero presidente no Petro. se retira Que por se- condiciones Bueno, políticas en pero mi entonces- interpretación. Pero ¿usted cree que sino salga, para que no quiere que entorpecer salga a la Plaza justicia. Bolívar y lo... Es que y le- ese es el perdón con responsabilidad Sí. política. Pero no se supone que cuando- eso hizo el presidente en el discurso del 20 de Claro, julio. lo hizo. Literalmente pidió perdón por Olmedo López. Bueno, por no haberse Por lo dado que ha cuenta pasado. de todo lo que ha pasado Pero con ¿y Olmedo. los otros funcionarios? Pues sí, pero Pedro está en Hace- investigación. yo no sé hace cuánto están diciendo que este señor Carlos Ramón González está en este problema. Eso no fue de ayer, Por eso es esto que fue hace investigación. rato. Y el señor presidente, si hubiera tenido una continuidad en su perdón, los hubiera retirado hace Es que rato. usted Jorge malo Alfredo. porque se retire y malo porque no se retire. No, estoy leyendo la carta, es que a mí me gusta leer, yo lo he dicho No acá. todos nos gusta me leer. gustan los libros.